hablar acerca de la circuncisión. Yo traté de estructurar el tema para que sea más fácil de entender, por lo menos a mí me fue más fácil así. Y tiene tres perspectivas. Se puede abordar desde el punto de vista médico, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista bíblico, que obviamente es el que nos interesa a nosotros. Desde el punto de vista médico, bueno, no sé si todos saben lo que es la circuncisión, pero me pareció que no estaba de más poner ahí una definición. Es la extirpación quirúrgica del prepucio, quedando el glande completamente al descubierto. Espero que a todos les quede claro lo que es. Se cree que, todo desde el punto de vista médico, la circuncisión no tiene ninguna incidencia en la fertilidad de la persona y actualmente, según la Academia Americana de Pediatría, se cree que posee ciertos beneficios médicos importantes en potencia, como los que se señalan ahí. En primer lugar, los niños circuncidados podrían ser menos propensos a infecciones urinarias, al reducirse los gérmenes que prosperan bajo el prepucio. En segundo lugar, podría disminuir el riesgo tratándose del cáncer de pene. En tercer lugar, hay estudios que sugieren que el riesgo de cáncer de cuello uterino es menor en las mujeres parejas de hombres circuncidados. Y finalmente, investigaciones recientes sugieren que disminuye las posibilidades de infectarse con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Eso es para que tengan más o menos un panorama como actual de lo que es la circuncisión. Desde la perspectiva histórica, efectivamente encontré que hay como harto consenso en la arqueología respecto a que Israel no fue el primer pueblo en circuncidar. De hecho, como dice acá, algunos creen que la circuncisión nació en el antiguo Egipto hace más de 3000 años, basándose en evidencia encontrada en momias y en jeroglíficos que muestran a sacerdotes y nobles circuncidados. Otros estudiosos sitúan a la circuncisión también en Mesopotamia, pero dice ahí más de 8500 años antes de Cristo. Los que piensan que nació en Egipto la circuncisión señalan que se había realizado durante la pubertad por consideraciones de carácter social, como para destacar la nobleza de los circuncidados, o religiosas, o de higiene. Y los judíos habían adoptado la circuncisión a partir de los egipcios, o sea, hablando desde el punto de vista arqueológico. Y otros también estudiosos señalan que en realidad fue el pueblo judío el primero en circuncidar, y ellos sitúan a Abraham en el siglo XVIII a.C., o sea, lo sitúan antes de los egipcios. Y actualmente, para que también se puedan enterar, así como me enteré yo, se circuncidan los judíos, las comunidades musulmanas, ambos por razones religiosas, y también algunas comunidades politeístas africanas, pero por razones, como dice ahí, de paso de la adolescencia a la adultez, o para marcar el fin de la vida sexual de una persona. Pero en resumen, las causas históricas de la circuncisión son súper variadas y están señaladas ahí arriba, como por ejemplo rituales de sacrificio, signos de sumisión a una deidad, ritual de humillación y marca al enemigo, etc. Ya, ahora vamos con la circuncisión desde el punto de vista bíblico. Yo distinguí aquí la circuncisión como una señal física, o como un concepto físico, y la circuncisión como un concepto espiritual. Bueno, este es el famoso capítulo 17 de Génesis, donde Dios le entrega a Abraham este pacto, o sea, esta señal del pacto de la circuncisión, y señala este capítulo que Abraham tenía 99 años cuando Dios le dio esta palabra, y puntualmente señala lo siguiente en el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero.
a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Esa fue la orden que le dio Dios a Abraham. Y Abraham, por supuesto muy obediente, cumplió de inmediato lo que Dios le había mandado. Y dice que la Biblia que se circuncidó él mismo y que además circuncidó a todos los varones de su casa, tanto a los nacidos en su casa como a los comprados con dinero, y en especial al hijo que tenía en ese momento, que era Ismael, que lo circuncidó, señala ahí, 13 años, a los 13 años de edad. Y cuando nació Isaac, ahí cumplió también Abraham inmediatamente a los 8 días de nacido. Ya, ahora, implicancias de la circuncisión dada a Abraham. Se señala que este es el primer mandamiento que recibió Abraham, en realidad Abraham, después de que Dios le cambió el nombre, como una señal visible. Yo creo que esto es como, si se les olvida toda la presentación, por último que se queden con una cosa, que esta fue la señal visible del pacto entre Jehová, y la palabra que se usa es será. Yo no sé pronunciarlo en hebreo, es como será, y significa simiente, descendencia y literalmente el esperma de Abraham. Este pacto lo hace Dios de su propia iniciativa. La ordenanza es para todo varón, no es para las mujeres. Y una curiosidad que me pareció interesante es que la palabra usada como señal, cuando Dios le dice esto será por señal, es od, que significa señal, marca o sello, y es la misma palabra que usa Dios, o sea, Dios en el fondo al inspirar a Moisés para escribir Génesis, cuando habla de la creación. En Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y también se usa en Éxodo 4:17, cuando Dios le entrega a Moisés la vara con la que haría los milagros y señala que con esa vara hará señales. Entonces es interesante que se utilice el mismo término como una marca de una intervención divina o que está marcando un evento especial. Finalmente para los israelitas, la circuncisión es un nexo permanente, una señal vital para la afirmación de la identidad israelita como pueblo de Dios. Y señala a Dios mismo, al darle esta ordenanza a Abraham, que quien transgrediera este mandamiento se vería separado del pueblo hebreo. Y Moisés lo comprobó en carne propia. El pastor Albuerno lo relató en la clase pasada, cuando dice la Biblia que Moisés sale de Madián hacia Egipto con sus hijos y su esposa Séfora, y en el camino dice literalmente la Biblia que Jehová intenta matarlo, y al ver esto Séfora inmediatamente toma un pedernal, que es una especie como de piedra afilada, y circuncida al hijo de ambos. Y con eso dice la Biblia que Jehová dejó en paz a Moisés y finalmente no lo mató. Entonces se entiende que es porque la transgresión de este pacto es la separación del pueblo, y en el fondo es la muerte. Y también lo que averigüé es que probablemente, es un pasaje un poco oscuro ese, pero probablemente lo que pasó fue que Moisés dilató la circuncisión de sus hijos para poder agradar a su suegro Jetro. Su suegro era de la tribu de Madián, y ellos tenían la costumbre de circuncidar en la adolescencia, a los 13 años. Entonces probablemente Moisés quería hacerlo conforme a esa usanza, pero estaba descartando la ordenanza de Dios, y si él iba a ser el libertador del pueblo no podía estar en incumplimiento. Propósito entonces de la circuncisión: señal visible o recordatorio del vínculo entre Dios y su pueblo. Es una señal para los padres, para recordarles que eran parte de una cadena interminable de bendición, que habían heredado una promesa y que tenían que transmitirla. Era una señal para la esposa del circuncidado, porque tenía la certeza de que su esposo realmente descendía de Abraham y la familia era heredera de la promesa. Y para el circuncidado mismo, tenía un testimonio diario de que estaba consagrado a Dios y que su familia tenía la bendición divina. Ahora la gran pregunta, que creo que es el centro de esta tarea que me asignaron, y es ¿por qué tuvo que ser la circuncisión? En realidad no se sabe con certeza, porque Dios no lo señala en la Biblia. O sea, tiene que ser circuncisión por tal razón.
Lo que existen son hipótesis. Y la hipótesis de las que yo leí, que me pareció más coherente con lo que señala la Biblia, es la primera, que señala que es el órgano del hombre el que hace posible la procreación y porta la semilla, que es la heredera del pacto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra será, que significa semilla o esperma en el fondo? Es el órgano del hombre el que porta ese esperma, esa semilla, y se indica de esta manera que el pacto pasa de generación en generación. Otras hipótesis planteadas señalan que representa la eliminación de la impureza de la carne, porque literalmente se saca un pedazo de carne, y además que se señala que es la única parte del cuerpo donde podía hacerse una marca visible, que no hiciera daño y que finalmente tuviera alguna utilidad en relación con los beneficios médicos que se alega que tiene la circuncisión. Pero la hipótesis como más fuerte es la que señala que es una marca que indica que la semilla que va a salir de ese órgano es una semilla que está en el pacto. Bueno, después sabemos que hubo un problema, y es que con el tiempo los israelitas comenzaron a enorgullecerse y a centrar todos sus esfuerzos simplemente en la señal, olvidando lo que había detrás de esa señal. Y empezaron a pensar que el solo hecho de tener esta señal del pacto los hacía inmediatamente ganadores del favor de Dios, sin importar cómo fueran ellos con Dios. Y por eso Dios les habla en Deuteronomio y les dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Después vuelve a decir en Deuteronomio 30: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. De esta manera, la circuncisión física se hizo insuficiente, porque el antiguo pacto también se hizo insuficiente. Todos sabemos que el hombre no puede cumplir por sí mismo, necesitamos un redentor. Entonces la circuncisión pasa también a tener en la Biblia con una connotación espiritual, y en primer lugar como señal del pacto del Espíritu, en el que Dios circuncidaría el corazón, conforme a Ezequiel, cuando Dios le habla al pueblo y les dice que les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. También pasa a significar la señal de nuestra necesidad de regeneración o de tener un nuevo nacimiento. Romanos se habla de que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los del espíritu en las cosas del espíritu. Y también pasa a significar un símbolo de la extirpación de la inmundicia del pecado. Colosenses 2, 11 al 13 es el versículo más claro, que señala que en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ahora para nosotros la circuncisión representa algo espiritual. ¿Qué sucede con nosotros bajo el nuevo pacto? Yo sé que estoy justo en el tiempo, pero para ir terminando lo voy a tratar de acotar. En Hechos 15 se nos relata un capítulo muy interesante, que es el problema de la circuncisión que se dio con la iglesia que se estaba formando después de que Jesús ascendió. Y este problema da pie al famoso concilio de Jerusalén del año 48 después de Cristo, donde se reunió la iglesia, en el fondo dos congregaciones importantes, Antioquía y Jerusalén, para tratar este tema, que se estaba haciendo un problema porque había judíos convertidos al cristianismo que estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Entonces empezó a haber una confusión entre los cristianos. Pablo y Bernabé van a Jerusalén, hablan con los ancianos y finalmente se resuelve que la circuncisión no es una obligación para nosotros los gentiles, porque la salvación es por gracia y por fe. Y ese es uno de los hitos de la enseñanza también, doctrinariamente hablando, de Hechos. Y se establece la completa apertura de las buenas nuevas para
nosotros los gentiles. Y Pablo mismo nos dice en Gálatas que yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así que esa es nuestra postura respecto a la circuncisión. Me pareció interesante agregar qué pasa con los judíos hoy en día, que a veces es desconocido para nosotros, pero es interesante saber más de ellos. Para ellos la circuncisión está plenamente vigente y se llama Berit Milá, o Bris Milá también se le denomina. Y Milá viene de la raíz hebrea mul, que significa corte, y en el fondo significa el pacto del corte. Y para ellos, claro, es la señal de que ellos son el pueblo de Dios. Y a nivel, o en el ámbito de la ritualidad, se realiza por un mohel, que debe ser un judío piadoso, observante, instruido para realizar la circuncisión, instruido en las leyes de la circuncisión y también en técnicas de higiene quirúrgica. Y se realiza al 8º día. Y durante el ritual de circuncisión, el padre del niño recita la siguiente bendición: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste hacer entrar el niño en el pacto de nuestro padre Abraham. Y durante el Berit Milá se otorga formalmente al niño su nombre, y en la Biblia aparece justamente eso al referirse a Jesús y Juan el Bautista, cuyos nombres fueron puestos al 8º día cuando fueron circuncidados. Entonces, para los judíos, circuncidarse es entrar en el pacto y después estar habilitados para poder empezar a estudiar la Torá. Finalmente, comentarios anexos, justo como lo señalé en Lucas 1, 61 y 2, 21, se relata la circuncisión de Juan el Bautista, de Jesús también, y es interesante, por lo menos yo no lo sabía, que la circuncisión de Jesús al 8º día marca nuestro año nuevo. Son 8 días después de la Navidad. Para mí fue un dato interesante. Después de todo lo que yo les he dicho, nos puede confundir que Pablo haya circuncidado a Timoteo, como aparece en Hechos 16, pero se entiende que fue para que Timoteo pudiera entrar a la sinagoga sin problema. Recuerden que era hijo de madre hebrea y padre griego. Y para los judíos mesiánicos, la circuncisión está vigente. Los judíos mesiánicos creen en Jesús, pero también creen en la circuncisión. Lo que sucede es que señalan que comprenden que no serán salvos solamente por circuncidarse, sino que también deben obedecer a Jesús. Para ellos están vigentes las dos cosas. Y conclusiones, entonces, primera conclusión, señal física del pacto, connotación generacional. Sin embargo, no reemplazaba el amor y devoción que Dios esperaba de su pueblo. Como el hombre no podía ser purificado de su carnalidad sin ser regenerado espiritualmente, Jesús vino a ser nuestro sacrificio perfecto, y su muerte y resurrección nos permite tener una nueva naturaleza, en el fondo una circuncisión espiritual. Y se dice también por comentaristas que, así como la circuncisión fue la señal externa del antiguo pacto, el bautismo es la señal externa del nuevo pacto para nosotros. Y eso sería todo.